Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Este momento vamos a orar para que podamos obtener una buena respuesta de nuestras alabanzas, de nuestra palabra y de Dios para con nosotros. Así de que vamos a orar para iniciar este momento de culto, pidiéndole al Señor que nos bendiga de principio a fin. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por un día más que nos das para predicar tu palabra, para servirte. Un día más que nos das la oportunidad, Señor, de aprender, de enseñar y de llevar, Señor, en frente en este mundo. Ayúdanos a salir adelante. Bendice, Señor, a todo aquel que oiga y que vea este video, así como nosotros que hemos recibido la bendición también, ya que nosotros estamos pues sirviendo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Y va a pasar el primer grupo a cantar la primera alabanza, siempre para adorar a Dios. Que Dios le bendiga. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza para el Señor. Si usted se la conoce, acompáñenos. 1, 2, 3. Aunque pasen tiempos, tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Va a pasar el segundo grupo a cantar la segunda alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Esta alabanza va dedicada siempre a nuestro Padre Celestial. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra
me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bueno, mis queridos hermanos, los dejamos con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Qué maravilloso es, hermano, oír esas alabanzas que salen de nuestra boca. Ahí se ve el corazón, cómo se contrista en esa adoración a Dios. Sabemos muchas veces que una alabanza mueve la misericordia de Dios. Si nosotros nuestro corazón lo humillamos para cantarla, ¿sabe? Vamos a tener algo maravilloso, un encuentro maravilloso con el Señor. Hoy vamos a hablar, mi hermano, mi hermanita, de algo muy importante. Todo aquel pecado que nosotros hacíamos antes. ¿Qué frutos tenía de ese pecado? ¿Qué frutos? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16 en adelante hasta el 23. Y esto es acerca de la esclavitud que nosotros tenemos del pecado. Dice la palabra, si somos esclavos del pecado y hemos salido de esa esclavitud, podríamos ser esclavos de la justicia. Es algo bien importante. Ser esclavo del pecado nos lleva a la muerte. También ser esclavo de la justicia nos lleva a la muerte, pero una muerte para vida eterna. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daremos a conocer esta maravillosa palabra. Y dice así, Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjese bien, mi hermano. Aquí le voy a decir algo. Cuando usted es esclavo del pecado, comete tantas cosas desagradables a Dios. El día que usted muera en ese pecado, sin antes haber recibido a Cristo, sin antes haber trabajado para Él, ¿qué es lo que sucede? Usted muere en vida y muere para Cristo. Fíjense bien, muere totalmente para Cristo. No habrá ninguna justificación. No habrá absolutamente nada que lo detenga y vaya directo al infierno.
a pagar por todo ese mal que usted hizo, desagradable a los ojos de Dios. Dice la palabra, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero nos dice el 17, pero gracias a Dios. Oiga bien, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, fíjense bien, hay muchas personas que dicen, mire, yo no puedo recibir a Cristo porque yo soy muy pecador. No puedo recibir a Cristo porque me va a castigar. Y ese castigo es el que yo no quiero. O sea, sería peor para mí. Pero oiga lo que dice la maravillosa palabra en el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquellas formas de doctrinas a las cuales fuisteis entregados. Mira bien, obedeciste de corazón a aquellas doctrinas las cuales fuisteis entregado. Fíjate bien, cuando has obedecido, ¿qué clase de cosas has hecho? Bueno, primeramente, has oído palabra. Segundo, te dio por leer las escrituras. Tercero, empezaste a creer en Dios. Cuarto, te congregaste. Quinto, serviste en el templo. Y eso es para santificarte. Ahí estás sirviendo a la justicia. Pero cuando servís al pecado, a la inquinidad, ¿qué es lo que haces? Vas a las fiestas, vas a tomar, vas a mujerear, vas a robar y hasta vas a matar. Son tantas cosas y aún hay muchas más que se pueden mencionar. Ejemplo, el chambre. Por el chambre puede morir alguien. Por el chambre se deshacen hogares. Por el chambre se castigan familiares. Por el chambre hacen disensiones. Ahora yo te digo a ti, ¿cuántas cosas nosotros cometemos cuando no estamos en el camino del Señor? Pero si nosotros, en el caso de nosotros que estamos aquí predicándote el Evangelio, cantando las alabanzas para el Señor, para preparar tu corazón, ¿qué hacemos? Estamos sirviendo a la justicia. Mira lo que dice. Pero gracias a Dios, aunque eras pecador, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrinas a las cuales fuisteis entregado. ¿Quién te entregó? ¿Sabes quién te entregó? ¿Sabes quién te busca? ¿Sabes quién te llama? Te llama el Padre. Te busca el Padre. Fíjate bien. Cuando el Padre te ha encontrado, te entrega en las manos de Jesús. Allí nadie te va a arrebatar. Muchos dicen, pero este recibió a Cristo y ahí anda tomando. Es correcto. Sí anda tomando. Pero ¿quién está recibiendo ese castigo? La carne. Pero no su espíritu. Porque su espíritu ya fue entregado en las manos de Jesús.
su espíritu, fíjate bien, ya no tiene otro dueño, ya no es libre, ya es siervo de la justicia. Por eso dice la palabra. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquellas formas de doctrinas a la cual fuiste entregado y libertado del pecado. Óigase bien, y libertado del pecado. Versículo 18. Viniste a ser siervo de la justicia. Mira, es fácil, no es complicado. Lo que nosotros nos pasa es que somos personas sin proyección, sin conocimiento. Por eso es que muchas veces dice en la palabra el Padre, ¿de qué me sirve este pueblo grande sin conocimiento? ¿Cuántas personas vivimos en este mundo y no tenemos el conocimiento de Dios? No lo tenemos. Por esa razón es que nosotros tenemos que luchar contra la carne, porque la carne es la que se opone, pero el Espíritu media vez conoce, oye la palabra, está con aquel deseo de querer saber más, con el deseo de querer servir, con el deseo de no querer hacer lo malo. Por esa razón, porque el Espíritu un día estuvo con Dios. Por eso dice nuestro Padre, todos los espíritus son míos y a mí volverán, dice. Pero ¿cuántos de esos espíritus no se van a quedar con Él? Muchísimos. Por eso es que dice que el Abadón se extendió, porque allí van a estar, allí van a quedar. Hay muchos que dicen, no, yo no quiero recibir al Señor, tal vez en otro tiempo. Otros dicen, no lo quiero recibir porque, como dije al principio, dicen, soy muy pecador, Dios no me va a poder. ¿Acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso Dios es un ser pequeño? Porque algunos le dicen Diosito. No, Dios es grande. Y grande es su misericordia y grande es su poder que nos puede a todos y el universo completo. No te olvides de que Dios es el ser más grande que puede contigo y con todos tus pecados, pero tienes que ser tú quien decidas estar con Él. Si tú no quieres, Dios no te obliga. No te obliga. Dios te llama. Dios te encuentra y te entrega en las manos del Señor. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que me dé el Padre en mi mano, dice, nadie los arrebatará. Por esa razón. Dice el versículo 19. Aquí habla Pablo y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Óiganse bien, muchos decimos, nosotros no somos perfectos. No, perfectos somos todos, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Créeme que cuando dices que no eres perfecto, estás diciéndole a Dios, tú no pudiste conmigo. No, somos débiles. Esa es la palabra correcta. Débiles. Por eso dice Pablo acá en el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Son todos aquellos pecados que nosotros hacemos. Nuestra carne es tan débil que no puede sostenerse haciendo lo bueno. Pero aún así, la misericordia de Dios es tan grande que nos hace a nosotros entender, fíjense bien, que podemos levantarnos, que podemos desechar el pecado. Por eso dice,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Mira, ¿cómo puedes utilizar tus miembros para obedecer a la justicia? Para que seas santificado. Una alabanza en tu boca, en tu corazón y en tu mente. Una alabanza que la cantes de corazón. Una palabra que se la lleves a tu amigo, a tu hermano, a tu tío, a tus padres, a tus hijos. Es santificación. Un servicio en el templo, cualquiera que sea, santificación para ti. Aunque tu carne esté caída, aunque muchos digan, somos cristianos aguados, pero tu santificación la tienes porque la palabra de Dios te santifica. Por eso dice el Señor, no hay ni siquiera uno, dice, que no sea pecador. Todos somos pecadores, pero el Espíritu nos levanta, nos da vida, nos enseña a vivir. Dice la palabra, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. El versículo 20. Fíjense bien, cuando eras esclavo del pecado y luego ya no eres del pecado, sino de la justicia de Dios. ¿Qué crees que te pasa? Tu santificación va en progreso. Y dice la palabra, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando te dice que eres libre de la justicia, si tú mueres en ese punto, recuerda, mueres para Dios. Porque no habría ninguna justificación para ti, ni para mí. No habría ninguna justificación. Morimos, vamos al infierno, al Hades, como se le llama en las escrituras, y desde allí vamos a quejarnos, lo cual pasará por los ángeles y el Cordero de Dios, día y noche sin descanso. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos justifique que hicimos lo bueno, sino que hicimos todo lo malo. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Imagina, ¿qué fruto tenés del pecado? Ninguno, porque no servís a la justicia de Dios. La justicia que viene de justificación. Dios te justifica si haces siempre lo bueno. Pero no te puede justificar si tú siempre haces lo malo. Entonces dice, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mire, eso no es mentira. Cuando uno está en el camino del Señor, lo que hizo en aquel tiempo que aún no le conocía, que no estaba en sus caminos, créame que da vergüenza. Y uno dice, gracias Señor, porque me sacaste de ese lodo. Me sacaste de ese lodo. Mira, a veces se le viene a uno el consejo.
Cuando ve a una persona que tiene su novia, ¿qué es lo que hacía, qué es lo que hacía uno en el tiempo que no conocía a Dios? No, lo primero era, mire, conocer a la mujer antes del matrimonio. Ese era lo que hacía primero. Y para ver si le convenía o no también. Porque si ya la conocía ya entregada a otro ser humano, no, ya no la quería. Le duele el corazón saber que la que quiere ser su esposa ya no estaba como uno le espera. Eso a veces quiere uno como quererlo dar de ejemplo. Pero cuando viene el Espíritu Santo y dice, no, es mejor que se mantengan así. Que ni uno ni otro se conozcan fuera del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el conocerlas antes del matrimonio es un pecado. Cuando esté en el matrimonio, se sabe que no hay pecado tener sus intimidades. Pero fuera del matrimonio, conocemos que es pecado. Por eso dice la palabra, si te estás quemando sin saber, dice, que te estás quemando, mejor cásate, dice. Eso dice la palabra. Por eso dice, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Óigase bien, el fin de ellas es muerte. ¿Qué pasa con tanto joven que tiene a su novia embarazada y cada quien por su lado? Si esos jóvenes, ya sea la mujer o el hombre, llega a morir, ¿para quién mueren? Mueren para Cristo. ¿A dónde van a ir? Van al Hades. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas que Dios quiere que hagamos. Por esa razón tenemos que conocer la palabra, para que al conocer la palabra, al oír la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestros pecados que nos llevan a la muerte. Y podemos conocer también cómo podemos santificar, aunque la carne sea pecadora, santificarla. Mas dice la palabra, mas ahora que habéis sido librados del pecado, oiga bien, cuando le servimos al Señor, cuando le recibimos, cuando confesamos con nuestra boca, cuando hacemos su voluntad, ahí nos está librando del pecado. Mira, si yo dije algo, lo cual se sintió otra persona mal, yo pequé contra aquella persona. Pero si yo pido perdón, o si aquella persona no lo quiso recibir y yo me arrodillo y le digo al Señor, perdóname porque no me di cuenta, y si me di cuenta, pues más aún te pido perdón. Sabes que ese perdón viene, perdón del pecado. Por eso dice la palabra, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hecho siervo de Dios. ¿Por qué? Por el conocimiento que estás adquiriendo a través de la palabra, por el esfuerzo que haces en el templo, por servir, por hacer todo eso. Te estás librando del pecado.
Algunos dicen, no, si yo solo con leer, nada más, y ahí de los templos, no, porque esos son más difíciles de entenderlos. No creas, tú no vas a ir por una persona así, tú vas a ir por escuchar la palabra de Dios. Porque por eso el Señor unge al pastor con su palabra para que te pueda dar o explicar cómo debes caminar. Olvídate de lo demás. La persona que dice, yo no voy porque no quiero ser igual que aquel, esa persona ella sola se está condenando. Él, por falta de conocimiento, no sabe que él mismo se está haciendo el daño. Por eso dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, oiga bien, como fin, la vida eterna. Mire, yo antes me afligía cada vez que veía un culto y llamaban a hacer oración de fe. Me afligía porque yo no la había hecho. Algún psicólogo dirá por ahí, pero eso es, ya le habían dado paja. Eso es lo que dicen. No, esto no es ninguna mentira. Porque a través del tiempo que yo he vivido en la palabra, me he dado cuenta que las cosas irreales se hacen reales. Cuando pides por una enfermedad, sana. Cuando necesitas algo y lo piensas, lo obtienes. Porque Dios te lo da. Lo que ves irreal se hace una realidad para nosotros. Y eso, yo sé que muchos hermanos que ven este video saben que no les estoy mintiendo. Pero tal vez tú que nunca lo has visto y nunca has intentado hacer esto, crees que es una mentira. A ti que te enseñaron en la universidad grandes cosas, piensas que todo es una psicología. Yo te digo que no es así. Sométete y te vas a dar cuenta que no es una mentira ni es psicológico lo que sucede. Eso dice la palabra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, no hay nadie más. Solo nuestro Señor Jesucristo es la dádiva que Dios nos dio. Nuestro Señor Jesucristo. Por Él vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero si morimos por Él, para Él viviremos. Yo te quiero invitar nuevamente a que hagamos oración de fe. Para que esas cadenas del pecado que tú tienes, del pecado original, sean reventadas. Y puedas tener opción de que la palabra entre a ti. Yo te invito a que hagamos oración de fe. ¿Quieres hacerla? Hagámosla. Porque te vendrán bienes y no males. Y cualquier mal que te quiera llegar, ni te tocará. Porque así lo dice la palabra. Puedes tener males porque necesitas ser probado. Necesitas ser limpio. No sé si tú alguna vez has visto cómo funden el oro. Encima se hace una suciedad. Ese es el pecado en el ser humano. Cuando sos
probado con fuego, todo lo sucio sale a relucir. Por eso yo hoy te invito a que oremos y hagamos esta oración de fe para que tu vida cambie. Repite después de mí si tú quieres hacerlo. Si tú quieres ser libre del pecado, repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mi hermano, mi hermanita, dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quieres ser un hijo? Pues hoy es tiempo. Que Dios me lo bendiga.